Amén. 3 esferas legales del cristiano. 3 esferas legales del cristiano. Mis amados hermanos, algo que a nadie de nosotros nos gusta que se nos recuerde es que vivimos en un mundo de leyes. Vivimos en un mundo de leyes. Este país es un país de leyes. Usted y yo no podemos hacer lo que queramos. Solamente podemos hacer en ese país aquello que la ley nos permite hacer. Cada país tiene su constitución de donde se desprenden leyes que tienen que ver con diferentes áreas de la vida. Hay leyes de salud, leyes de educación, leyes de movilidad, hay leyes para el comercio, leyes para construir una casa, un edificio. Hay leyes, estamos rodeados de leyes, hermanos. Si vas a poner un negocio, pues más vale que consultes la ley del comercio. Y si te dedicas a alguna actividad comercial o empresarial o profesional, pues más vale que también consultes la ley de impuestos, porque si no vas a tener problemas. Incluso si vas a construir o ampliar tu casa, hay leyes sobre esto, ¿sí? Hay leyes internacionales también. Si vas a viajar a otro país, de entrada necesitas un pasaporte. Y en algunos casos, dependiendo del país a donde vayas, pues vas a requerir tramitar una visa, ¿sí? Una vez llegado allá, tendrás que apegarte y sujetarte a las leyes de ese país, que muchas veces no son las iguales al país de donde vienes. A nivel de ciudades, por ejemplo, esta ciudad donde vivimos tiene sus leyes municipales. Tú no puedes conducir tu automóvil con tus propias leyes. Tienes que conocer el reglamento de tránsito, a menos que quieras tener algún problema. Pero, mis amados hermanos, también a nivel de organizaciones sociales más pequeñas, hay leyes y reglamentos a los cuales debemos sujetarnos. Si tú quieres entrar a trabajar, ya sea en el sector público o privado, cada institución que contrata gente tiene su reglamento. Lo primero que te van a entregar al firmar un contrato será el contrato colectivo de trabajo o condiciones generales de trabajo, ¿sí? Si tú te dedicas, como yo que trabajo en el sector público, ¿sí?, como servidor público, debo de conocer la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ¿sí? Los que estamos en ese ámbito, estamos también sujetos a las leyes. Ahora, si tú eres un estudiante, ingresas como estudiante a una organización educativa para continuar tus estudios, una vez que eres aceptado ahí, te van a dar el reglamento escolar. Hermanos, no nos podemos escapar de las leyes. Y qué bueno que haya leyes. Si no existieran las leyes, esto sería un caos. No podría existir la convivencia humana sin leyes y reglamentos, ya sea en un ámbito de una escuela, de una empresa, de una ciudad, de un estado o de un país, o incluso de una comunidad internacional. Y por cierto, mis amados hermanos, hablando de organizaciones pequeñas, las iglesias locales también tenemos leyes y reglamentos. Y estos reglamentos, hermanos, que se elaboran con base a las convicciones bíblicas de cada iglesia local, pues son las que acordamos para que rijan la vida interna de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, a nivel de iglesia local tampoco podemos hacer lo que queramos. Hay cosas a las cuales que tenemos que apegarnos, ¿sí? De entrada, si alguien quiere incorporarse y unirse a esta iglesia, pues lo primero que debe conocer es la doctrina bautista e identificarse con la doctrina bautista, porque esta es una iglesia ¿qué? Bautista. Entonces, si alguien dice, no, eso de las denominaciones son inventos de Satanás y yo no creo en... bueno, pues discúlpame, pero pues hay muchas iglesias interdenominacionales o acorde a tu pensamiento con los cuales quizá te puedas sentir más identificado, pero nosotros venimos de una tradición.
pero una tradición histórica con convicciones bíblicas. Debes de conocer los 7 principios bautistas, identificarse. En esta iglesia hay hermanos que han venido de otras denominaciones y a pesar de, habiendo pasado un proceso de discipulado, han conocido la doctrina y hoy en día se identifican plenamente con nuestra declaración de fe. ¿Sí? Alguien pudiese decir, bueno, pues es que yo las leyes, hay algunas leyes que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? O hay algunas cosas del reglamento que me parecen absurdas. Y yo diría esto, hermanos. Imagínense que yo voy a su casa y ustedes me invitan amablemente a estar hospedado 3 días ahí en su casa. Cada familia y cada casa tiene pues sus propias reglas que rigen en cada casa. Yo como visitante no voy a exigir que ustedes se sujeten a mis reglas, sino yo como visitante me tengo que sujetar a las leyes de la casa. Aunque sí hay a veces algunas visitas bastante incómodas. Me dicen, no, yo desayuno a las 7 de la mañana y como no me gusta desayunar solo, quiero que todos aquí se... ¿no? Entonces no podemos... Eso, hermanos, ¿cómo se le llama? Civilidad, educación, ¿no? Y eso, a eso, hermanos, no podemos escapar, ¿sí? Vivimos en un mundo de leyes en todos los ámbitos de la vida. Ahora, en este pasaje, mis amados hermanos, en este pasaje, lo que Pablo está diciendo, está haciendo referencia a 3 esferas legales en las cuales un cristiano debe de moverse y debe tener limpia su conciencia. La existencia humana en este universo que Dios creó es una existencia regulada por leyes divinas. ¿Sí? Así que delante de Dios, el ser humano existe en una relación legal con Dios. Y hay 3 dimensiones, hermanos, que Pablo habla y dice en el versículo 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Quiero hablarles en esta mañana, amada iglesia, acerca de 3 esferas legales del cristiano, a las cuales la primera la vamos a llamar la ley de Dios, la esfera de la ley de Dios. La segunda, la esfera de la ley del templo. Y la tercera, la ley de César. La ley de César. Y vamos a ver la primera, hermanos. Ni contra la ley de los judíos. Pero como han pasado ya 2 domingos que no nos hemos visto, hermanos, por cierto, reciban saludos de la Iglesia Bautista Dios en las alturas de San Antonio de Platenco. Estuve predicando hace 8 días por allá. El pastor Lucía, su familia y la iglesia les envían saludos. Y vamos a recordar un poco qué está pasando aquí en este pasaje de Hechos, hermanos. Recordemos, Pablo se ha convertido en el enemigo público del sector religioso de los judíos. Pablo ha adquirido una fama de estar en contra de la ley de Moisés. Siendo judío, ¿sí? Siendo un maestro de la ley, siendo un rabino judío, se ha corrido ya el rumor. Incluso no solo entre los judíos que viven en Jerusalén, sino en todos los judíos que están en la dispersión, de que cuidado con Pablo, porque Pablo está en contra de la ley de Moisés. Y como Pablo hizo una visita reciente a Jerusalén, porque recordemos, esta visita tenía como propósito llevar una ofrenda que él había recolectado, una ofrenda. Qué bendición, hermanos, como el Señor puso en el corazón de ustedes, de esta iglesia, el apoyar a nuestro amado hermano Pastor Gregorio, ¿verdad? Y, bueno, pues algo así hizo Pablo, recolectó una ofrenda para apoyar a los hermanos de la iglesia en Jerusalén que estaban pasando por una crisis económica muy fuerte. Y las iglesias gentiles de la región, de las regiones de Acaya y de Macedonia, generosamente entregaron eso donativo. Y Pablo estaba llevándolo. Pero de camino había un doble propósito en esta visita de Pablo a Jerusalén. Pablo quería cumplir un voto de gratitud a Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer?
con los usos y costumbres con los cuales él conocía. ¿Sí? Pero él sabía que eso simplemente era como testimonio a su pueblo, no porque él se sujetara todavía a la ley de Dios. Entonces él se había rapado la cabeza. ¿Y cuál era el voto de gratitud? Era una especie de un voto nazareato modificado. No era permanente, era temporal. Y entonces quien se rapaba la cabeza conservaba los cabellos que se había rapado, y entonces iba al templo de Jerusalén y allá en el altar, en el fuego del altar, entregaba esos cabellos, y era señal de que él tenía gratitud a Dios. ¿Cuál era la gratitud de Pablo? De que Dios lo había librado de la muerte por todos los viajes misioneros donde él había recorrido. Y estando en el templo, cumpliendo su voto, estando en paz, pacífico, cumpliendo toda la ley, hubo unos judíos de Asia que lo atacaron y lo calumniaron, diciendo que había introducido en el templo a algunos gentiles, lo cual no era permitido, porque ustedes saben que en el templo judío de Jerusalén los gentiles no podían pasar del atrio, que así se llamaba, el atrio de los gentiles. Había incluso una inscripción muy grande, varias inscripciones y advertencias. Cualquier no judío que traspase este límite pagará con su vida la osadía. Entonces se le acusó a Pablo de que había introducido gentiles en el templo, lo cual no era cierto. Y bueno, ustedes saben, lo apresaron. Primeramente fue interrogado por el Sanedrín judío. No hubo ninguna forma en cual se le pudiera demostrar. Y ahora estaba resguardado en lo que ahora era la capital de la provincia de Judea. La provincia romana de Judea ya no tenía su sede en Jerusalén, sino en una ciudad que había sido edificada por uno de los reyes vasallos judíos, Herodes. Esta ciudad se llamaba Cesarea, ahí en la costa del Mediterráneo, y ahora era la sede del procurador de Judea. Primeramente, el proceso inicial le tocó a un procurador llamado Félix, o Claudio Félix. Algunos le llaman Claudio Félix, algunos comentaristas le llaman Antonio Félix. Un corruptazo de primera, político corrupto de primera, ¿no? Tanto que quería sobornar a Pablo para que le ofreciera dinero para soltarlo, ¿no? Félix había sido de origen humilde y había llegado ahí por algunas relaciones familiares a llegar a ser procurador de la provincia de Judea. Pero por supuesto, Roma ya no podía aguantar a este hombre, así que hubo un relevo. Y el caso de Pablo quedó ahí, sin resolverse, y entonces llega un nuevo procurador a la provincia de Judea llamado Festo. Y entonces Festo era muy diferente a Félix. Festo, dicen los historiadores, que era un hombre pues con muchos más principios, ¿sí? Con una visión. De hecho, él murió en el cargo, ¿sí? Y era un hombre pues con más tablas políticas. Festo entonces llega en su gira inicial como nuevo procurador y tiene que llegar pues a Jerusalén, la antigua capital de la provincia, y donde estaba concentrado el poder político y religioso de la región que iba a gobernar. Y estando allá, los líderes judíos lo rodean y le dicen: ¿sabes qué? Hay un hombre que tienes allá, Pablo, que él, y miren cuáles son las 3 acusaciones, ¿no? Está en contra de nuestra ley, ha profanado el templo y además está contra César. Sedición política. Estas 3 acusaciones, hermanos, de la primera, las leyes romanas no podían hacer nada, ¿no? Porque la ley judía era simplemente algo que se tenía que resolver al interior de la comunidad judía. Con respecto a la ley del templo, sí podía intervenir siempre y cuando se demostrara que se había traspasado ese límite del atrio de los gentiles, de lo cual no había pruebas hasta ahorita. Y respecto a César, esa sí era una acusación grave, que si se demostraba que Pablo estaba de sedicioso en contra del emperador, podía así ser muerto. Y entonces este procurador nuevo, Festo, les dice: a ver, cede Pablo,
pero él está allá resguardado. Yo mañana me voy a regresar. Dice, en estos pocos días, dice que se detuvo 8 o 10 días en Jerusalén aproximadamente. Entonces en un lapso de una semana él regresaría a Cesarea, donde estaba su oficina. Dice, si gustan vengan conmigo y allá analizamos el caso. Y de hecho así fue. Llegaron y empezaron a acusar nuevamente a Pablo, ahora ante Festo. ¿Y Pablo qué responde? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Ahora, esto tiene implicaciones para nosotros, mis amados hermanos. Cuando Pablo dice, ni contra la ley de los judíos, está haciendo referencia, mis amados hermanos, a todo ese conjunto de leyes que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento y que está en el Pentateuco, que algunos estudiosos han dividido entre la ley moral y la ley ceremonial. ¿Sí? Un judío tenía que cumplir y estar apegarse a esto. Sin embargo, hermanos, recordemos que había en el sector de la iglesia un grupo llamado los judaizantes o los de la circuncisión, que empezaban a inquietar también a los gentiles que estaban aceptando a Cristo o reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, que para ser aceptados en esta comunidad llamada iglesia tenían que circuncidarse, ¿sí? Y comprometerse a guardar la ley de Moisés. En otras palabras, ¿quieres ser cristiano? Primero ser judío. Y esto derivó en el primer concilio de la iglesia que se celebró en Jerusalén. Ustedes pueden leerlo en Hechos capítulo 10. ¿Y qué fue lo que determinó Dios, el Espíritu Santo, y les reveló a Pedro, a Pablo y a todos los ancianos de la iglesia? No imponer ninguna carga a los gentiles. Dice Pedro, solo por la gracia de Dios seremos salvos de la misma forma que ellos. Y entonces dice Lucas en este libro de Hechos que Pablo se dedicó en su tercer viaje misionero a llevar estas ordenanzas del Concilio de Jerusalén y difundirlas en todas las iglesias. Y de ahí que fuese acusado como un antiley. Hermanos, el día de hoy vivimos en épocas en las cuales también mucha gente puede acusar. Y por cierto, en la historia de la iglesia muchas veces también a los cristianos se les acusó de estar en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque creer en la gracia de Dios no significa, hermanos, estar en contra de la ley. Pablo tenía su conciencia limpia respecto a su relación con la ley judía. Y hermanos, y esta es la regulación que vemos en el Pentateuco. Eso no quiere decir, hermanos, que Pablo no se considerara un pecador. Porque Pablo, en la epístola a los Romanos, declaró que todos los seres humanos, judíos o no judíos, están bajo pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo habló de la universalidad de la culpa humana ante Dios. Ante la ley solamente puede haber dos posiciones. O eres justo si la cumples perfectamente, o eres injusto. Y Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, hablando de las leyes aquí humanas y terrenales, cuando una persona viola una ley humana, se genera indignación en la sociedad porque es una ofensa a toda la sociedad. ¿Has escuchado la expresión que caiga todo el peso de la ley? Todos la hemos escuchado, esa frase, hermanos. Bueno, eso significa que la condena que establece la ley por violar o cometer algún delito, entre más grave es la falta, más grave es la condena, ¿sí? Porque produce indignación social. Todos nosotros, hermanos, cuando hemos escuchado, nos hemos enterado de alguna noticia, ¿sí?,
de alguna violación, de algún robo, ¿sí?, de algún homicidio, lo que sea, hermanos, ¿qué se genera en nosotros? Coraje, indignación, ¿sí? Hay quien dice, ojalá existiera la pena de muerte. Hay quien dice, si yo fuera el juez, le daría condena perpetua. ¿Por qué? Porque produce ira. La violación a la ley produce indignación social. Porque quien viola la ley nos ofende a todos. Nos ofende a todos los que hemos aprobado esas leyes. De igual forma, la infracción a la ley divina produce ira en Dios. Provoca la ira divina, quien es no solamente nuestro creador, sino quien es también nuestro legislador y nuestro juez. Pero aquí hay una buena noticia. Dios determinó en su soberanía y en su gran amor una forma en la cual su santa y justa ira fuera apaciguada. Y esta forma fue derramar su santa y justa ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz, haciéndolo a Él legalmente culpable por nuestros pecados, siendo Él inocente. Siendo Cristo inocente, Dios lo declara a Él culpable por nuestros pecados, para que nosotros, a través de la fe en Cristo Jesús, seamos declarados justos, legalmente justos e inocentes, a pesar de ser culpables. ¿Entienden la maravilla? ¿Ven? Pueden observar el gran amor y misericordia de Dios en la cruz. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran amor! Ahora bien, regresando a este pasaje de Pablo, a Pablo se le acusaba de estar en contra de la ley de los judíos, porque él estaba enseñando que no era necesario que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, ¿sí? Pero esto no era el punto de vista solamente de Pablo, fue el acuerdo de todo el concilio de la iglesia, ¿sí? Pero Pablo era la figura visible del cristianismo. Por eso los judíos aquí lo llaman como el cabecilla de la secta de los nazarenos. Y esta expresión cabecilla, hermanos, significa lo mismo que si hoy decimos cabecilla, ¿no? Es despectivamente, ¿no? El cabecilla del cártel fulano. Así más o menos suena. Cabecilla de la secta de los nazarenos. A Pablo se le acusó varias veces de estar en contra de la ley de Dios. Vayan conmigo a Romanos 3. Versículo 8, vamos a ver dos ejemplos. Y dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo predicaba la gracia de Jesucristo y que la salvación, el acceso a la justificación, no es a través del cumplimiento de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero eso no era una doctrina, una novedad que Pablo estaba enseñando. Jesús mismo lo enseñó en su predicación. En este diálogo con Nicodemo, Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Nicodemo conocía esa historia, porque aquella persona que era mordida por una serpiente en el desierto, ¿qué tenía que hacer para que con esa serpiente de bronce para que el veneno no le hiciera nada? ¿Tenía que ir y acariciarla? ¿Tenía que ir y besarla? ¿Tenía que ir y hacerle algún acto, pintarla? Nada. Solo mirarla. Solo mirarla. Y Jesús está poniendo un paralelismo entre mirar la serpiente y como en aquel sermón famoso en el cual se convirtió Carlos Spurgeon, en aquella iglesia metodista, aquella fría noche
en Londres, dice, aquel predicador laico decía, para mirar no necesitas hacer ningún esfuerzo. Nadie necesita ir a la escuela para aprender a mirar. Nadie necesita esforzarse en nada para aprender a mirar. Solamente voltear y poner tu vista ahí. A pesar de lo sencillo que es el acto de mirar, mucha gente en el desierto murió por las serpientes. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué voy a andar mirando eso? Como hoy mucha gente que dice, cree en Cristo y tendrás vida eterna y tendrás el perdón de tus pecados. ¿Qué voy a creer en Cristo? Tiene que haber un mérito para que yo pueda ser acepto ante Dios. Y entonces a Pablo, por enseñar esto, decían, entonces Pablo es un libertino. Pablo enseña el libertinaje. En 1 Corintios 9:21, vayan conmigo a este pasaje. A los que están sin ley, dice, como yo estuviera sin ley. Y dice Pablo, aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En este punto de nuestra relación como cristianos con la ley divina, quiero decirles esta aplicación, mis amados hermanos. Ser cristiano, escucha bien, ser cristiano es estar en paz con la ley de Dios. Si quieres una definición de cristiano es eso. Alguien que está en paz con la ley de Dios. No por algo, por méritos propios, sino mediante la obra redentora en Cristo Jesús. El hecho de que hayamos tenido acceso a la justificación a través de la gracia, es decir, a través de un don inmerecido, no significa que nosotros no nos importen los mandamientos de Dios o la ley de Dios. Al contrario, vivimos en apego a esa ley porque ahora el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros nos ha facultado para cumplir y vivir bajo ese mandamiento. Cuando el profeta Jeremías, Dios le reveló que un día vendría un nuevo pacto, él dijo, escribiré mis leyes, no en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En sus corazones. Y luego a Joel, hablando de este advenimiento del nuevo pacto, dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Vamos a celebrar la cena del Señor, lo cual es una confirmación de que nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. La ley de Dios ahora está en nuestro corazón y ahora Dios mismo vive en nosotros, hermanos, y nos faculta para cumplir esa ley. Si tú, amigo, que nos escuchas en esta mañana, tú hasta este momento de tu vida nunca has rendido tu vida a Jesucristo, si tú nunca lo has confesado como tu Señor y tu Salvador, y no gozas de una relación personal con Jesús, déjame decirte esto. La mala noticia es que la ley de Dios te condena. Tu misma conciencia te lo dice, que estás en problemas legales con Dios. Pero la buena noticia es que Cristo cumplió la ley perfectamente. Y esa obediencia perfecta de Cristo a los mandamientos de Dios se te aplica a ti a través de su muerte y resurrección. Pero para ello, Él pide y estableció que obedezcas al Evangelio, que acudas a Él con fe, que creas en Él a través de la fe. No intentes hacerlo por obras, no intentes hacerlo a través de méritos, de someterte a rituales religiosos. Nada de eso es la puerta o la llave de acceso a la vida eterna. Solo la fe en Cristo. En la cruz, Cristo pagó la deuda legal por tu pecado. Ven a Él en fe. Pero hay otra esfera legal de la cual hace Pablo referencia aquí en el versículo 8.
Dice, ni contra la ley de los judíos, que es la ley de Dios. Dice, ni contra el templo. Y vamos a ver a qué se refiere esto, hermanos. La ley del templo. Esto, hermanos, se refiere a esa esfera de respeto a la cultura de otros. Miren, la Biblia enseña claramente que los elementos que conformaban la ley del antiguo pacto, todo lo que ustedes leen ahí en el Pentateuco, la ley ceremonial, la ley de sacrificios y el mismo templo, eran únicamente sombras. Sombras de lo que iba a venir. Ahora todos nosotros conocemos una sombra, ¿no? La sombra no es la esencia, ¿sí? La sombra no es la esencia. Con el paso del tiempo, el pueblo judío se olvidó de que esos elementos eran símbolos o anuncios o sombras de algo perfecto que vendría después. Y entonces, con el paso del tiempo, ellos empezaron a desconocerlos como símbolos y a ver en ellos la misma esencia de la relación con Dios. Y entonces pensaban que efectivamente la sangre de los toros, machos cabríos, etcétera, era lo que perdonaba sus pecados. Y entonces empezaron a darle importancia al templo, a esa edificación, como el lugar donde Dios se hacía presente. Todo verdadero judío, hermanos, que realmente tenía una real relación con Dios, no perdía de vista de que estos elementos solamente eran símbolos y que un día vendría el Mesías en donde se cumpliría todo aquello. Pero, hermanos, con el paso del tiempo, los cristianos también hemos caído en ese mismo problema. Muchos de nosotros hemos caído en sacralizar muchos de los símbolos y de las sombras para darles una importancia muy grande. Por ejemplo, hay quienes piensan que si tú subrayas la Biblia aquí, estás ofendiendo la palabra de Dios, ¿no? Porque dicen, no, qué falta de respeto subrayar la Biblia. No, eso es algo muy malo. Yo sé que generaciones anteriores luchan con estas cosas, hermanos, ¿sí? Otros creen que, por ejemplo, si aquí tenemos cultos y después de aquí hacemos un convivio y consumimos alimentos, no, ya profanamos el templo, ¿sí? Y eso no, ¿de dónde está? ¿De qué teología hemos sacado eso, hermanos? Es una mala teología confundir lo verdaderamente sagrado. Por cierto, hermanos, el nuevo pacto tiene también un nuevo templo, ¿sí? Y tanto Pablo como Pedro, desde Esteban incluso, en aquella predicación poderosa de Esteban, se empezó a hablar del nuevo templo. Vamos a escuchar a Esteban en Hechos 7:48, hermanos. Vean la nueva teología del nuevo pacto en relación al templo. Dice, si bien el Altísimo, ¿qué dice? No habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Quién estaba escuchando estas palabras? Un joven rabino fariseo llamado Saulo de Tarso. Que todos los que iban a apedrear a Esteban estaban dejando sus ropas, le encargaron a él sus ropas. Y Pablo, esas palabras impactaron. Él recordó esto. Y vean a Pablo ahora predicando acerca de la nueva teología del templo en Hechos 17:24. Aquí es Pablo, ya convertido en un siervo del Señor, y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y entonces, ¿cuál es el templo del nuevo pacto? ¿Cuál es esa casa de Dios? Ustedes saben la respuesta. Nuestro cuerpo.
el cuerpo del cristiano. ¿Sí? Entonces, caemos en contradicción cuando nosotros queremos seguir reverenciando a un conjunto de piedras y de cemento, de material y de varillas, y descuidamos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Es una mala teología, ¿no? Ojalá y fuéramos tan celosos, como muchas veces lo somos, en la reverencia del lugar de reunión, y lo fuéramos con el verdadero templo del nuevo pacto de Dios. ¿Sí? Y hay muchas cosas, muchas formas. Ustedes pueden pensar en cómo podemos honrar el verdadero templo en el cual habita el Espíritu Santo, cuidando tu salud, cuidando tu alimentación y muchas otras, usándolo para la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo, no para la fornicación, no para la inmoralidad, sino para el servicio de Dios. Usa tu voz, tu boca, para glorificar a Dios, tus manos, tus pies. Cuida tu cuerpo para extender el reino de Dios. Ese es el nuevo templo. Pero miren, Pablo, aunque sabía todo esto y tenía una teología muy correcta, aún así, él no llegó al templo judío de Jerusalén para cumplir su voto profanando. Fue respetuoso. Él no llegó a causar una revolución ahí. Él simplemente se apegó a las leyes del templo. ¿Sí? No introdujo gentiles como lo estaban acusando. Él hizo todo lo que un judío respetuoso de la ley hace. Hermanos, y eso nos lleva a una aplicación muy importante. Respeta esos símbolos sagrados que para otra gente son sagrados, hermanos. Pablo y sus compañeros eran respetuosos de los símbolos sagrados, incluso de los paganos. Miren, cuando se dio aquel disturbio en Éfeso, ustedes conocen la historia, ¿no? Pablo estaba haciendo su labor misionera y ahí estaba fundándose una iglesia cristiana en Éfeso. Pero Éfeso era la sede mundial del culto a la gran diosa Diana. Y había un templo suntuoso, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Venían de todo el mundo simplemente a conocer el templo y a la imagen de Diana que estaba ahí adentro. Tan famosa era esta actividad turística religiosa que alrededor del templo se había hecho toda una red de comerciantes, como hoy sucede también, ¿no? Que vendían réplicas de plata del templo. Y por supuesto que era un negocio muy bueno, ¿no? Porque ibas ahí, te llevabas tu souvenir, ¿no? A tu casa con la réplica. Pero, ¿qué pasa? Empiezan a ver los plateros, yo digo el sindicato de plateros, ¿no? Y entonces dicen, oye, aquí hay un judío, Pablo, que entre las cosas que enseña es que los dioses que se hacen con las manos no son dioses. Y esto, si empieza a cundir, nuestro negocio va a desprestigiarse. Bueno, pero más bien, y ya, primero les preocupaba el negocio, pero también empezaron a mencionar, bueno, y también el prestigio de nuestra gran diosa Diana, ¿verdad? Así que hicieron un alboroto. Pero noten, hermanos, el gran testimonio que daban Pablo y su equipo misionero respecto al respeto a la cultura pagana, a esos símbolos paganos. Versículo 37, lo leo en esta versión. Estamos en Hechos, me parece que es el 18. Ajá, Hechos 19:37. Vean cómo cuando sale la autoridad local de Éfeso a apaciguar las masas en medio de todo ese alboroto, da un testimonio increíble de Pablo. Pablo, ¿qué dice esa autoridad? Dice, ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. ¿Sí? En la Reina Valera
Ustedes la tienen ahí, dice, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos. La palabra aquí sacrílegos es robadores de templos, literalmente. ¿Sí? Robadores de templos. Sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Cuál fue el pecado del cual Dios rescató al apóstol Pablo? El pecado de la vida pasada del apóstol Pablo, la intolerancia religiosa. De eso, Pablo no era inmoral sexual, no era hurtador, no era nada de eso. Él era un intolerante religioso. ¿Sí? Y de ahí lo rescató el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos intolerantes con la gente que no conoce al Señor? Con aquellas cosas que para ellos son sagradas. ¿Sí? Con esos símbolos. Obviamente están sumidos en la oscuridad. Pero Dios no nos mandó a atacar, ¿sí?, sus símbolos, ni a burlarnos de ellos. Nos llamó a compartirles el Evangelio de Cristo, ¿sí? Así que no usemos las redes para burlarnos, ¿verdad?, de esas cosas, porque no estamos dando buen testimonio, hermanos. Si pensamos que estamos haciendo la obra de Dios, déjenme decirles que esa no es la obra de Dios. Si tú un día visitas en plan turístico alguna catedral o vas al Vaticano, pues sé respetuoso, no llegues aquí, viva Lutero, no podemos llegar con esas situaciones, hermanos. Y también ten paciencia con aquellos hermanos cuya inmadurez y falta de crecimiento doctrinal y teológico pues todavía llegan a considerar elementos sagrados. Hermanos, en las iglesias nunca faltan hermanitos que son muy traen una teología todavía de los abuelos, pero muy respetables, hermanos, pero no le demos esa importancia que a veces le damos, ¿no? A cosas. Yo soy, por supuesto, siempre promotor de la reverencia, del orden en el culto, hermanos, y de todo eso. Pero cuidémonos de no pasar ciertos límites, ¿no? De volvernos adoradores del templo, ¿no? Y descuidadores de lo que realmente es importante. Miren, el mismo Señor Jesucristo habló de esta falacia cuando acusó a los escribas y fariseos, hermanos. Y en su discurso de acusación tan severo, en tono enérgico, les dice: ¡ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Mi amado hermano, deja de reverenciar a la piedra, al cemento, a la madera, ¿sí? Este púlpito sirve para predicar, exponer la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Pero fuera de que está consagrado para este fin, no tiene ningún poder mágico ni sagrado, ¿sí? El poner un agua aquí no lo está profanando. No hay manera de profanar nada de lo que se usa aquí. No se puede pecar en contra de este lugar, no se puede pecar contra el piano con el cual alabamos a Dios, contra esta televisión, contra estos equipos, contra este micrófono, contra nada. ¿Sí? Se peca contra Dios en nuestra vida diaria. ¿Sí? No le demos tanta importancia a estas cosas. Pero sí muestra respeto por las leyes culturales de aquellos que resguardan algunos otros espacios y objetos sagrados. Respeta los símbolos sagrados de tus vecinos y de tus compañeros de trabajo. Pero hay otra ley, hermanos, la tercera ley. Ya hemos visto la ley de los judíos, que es la ley de Dios, la ley del templo, que es la ley de la cultura alrededor, y aquí, la ley de César. Dice Pablo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y esta es otra esfera en la cual nosotros no podemos escaparnos. Y muchos cristianos, hermanos,
en su cerrazón, en su fanatismo, se han cerrado a esta realidad. Si tú eres cristiano, tú eres un ciudadano del reino de Dios. Pero no lo olvides, hermano y hermana, eres también un ciudadano de este país, obligado a cumplir las leyes de este país. No lo pierdas de vista. Y aquí es donde muchos cristianos fallan, hermanos, porque piensan que por ser parte del reino de Dios ya no están obligados a cumplir las leyes de la tierra, las leyes de los hombres. Aquí el nuevo gobernador de Judea, Festo, está tratando de ganarse la buena opinión de los judíos a quienes va a gobernar, y para eso les plantea que Pablo les hace esta propuesta. Bueno, quieren subir a Jerusalén, y ayer le dice a Pablo, miren lo que le propone a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Qué es lo que le está proponiendo? Pablo, mira, vamos a Jerusalén y allá que el Sanedrín te juzgue, pero yo voy a estar ahí. ¿Qué está mezclando Pablo? El agua con el aceite. Festo. No podemos mezclar dos ámbitos: el ámbito legal religioso y el ámbito de las leyes humanas. Y Pablo está aquí poniendo muy claro el principio de separación de la iglesia con el Estado. Un principio cristiano, bíblico, bautista, lo estableció el Señor, hermanos, cuando dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Estado y la iglesia van por dos carriles que nunca se deben de cruzar. Cuando se han cruzado, ha habido mucho problema para el avance del reino de Dios. La iglesia, cuando se ha unido al Estado, ha perdido vitalidad, ha perdido influencia y se ha dejado influenciar por el mundo. Unión, iglesia y el Estado no es una buena idea. Y en otras palabras le estaba diciendo, lo que Festo le estaba proponiendo a Pablo es que te juzgue el Sanedrín judío allá, pero no te preocupes, yo voy a estar ahí. Pero Pablo, recuerden, hermanos, ya había comparecido ante el Sanedrín, ya se había defendido en época de Félix y no había sido resuelto su caso. Por eso la respuesta de Pablo es contundente: ante el tribunal de César estoy. Y noten esta frase: donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y todo ciudadano romano, y Pablo era ciudadano romano, tenía derecho, ante una situación así, de llevar su caso ante César. La apelación de su caso ante la misma presencia del emperador. Y por supuesto que ellos sabían y conocían su carácter de ciudadano romano. Y qué bueno es conocer nuestros derechos. Y Pablo está aquí haciendo uso de su derecho nuevamente. Soy ciudadano romano, tengo derecho a la apelación ante el emperador. Y a César apelo. Pero lo más importante, hermanos, es que Pablo está aquí marcando claramente y reconociendo la autoridad del Estado. Aquí es donde debo ser juzgado. No allá con los líderes religiosos judíos, sino este es un tema del Estado. Mis amados hermanos, ni la iglesia debe distraerse en asuntos políticos, ni el Estado debe interferir en el gobierno interno de las iglesias. Sin embargo, también, hermanos, la iglesia, escuche muy bien esto, la iglesia debe brindar todas las facilidades a toda persona que se haya sentido agredida en sus derechos por algún miembro de la iglesia o por algún ministro de culto.
La iglesia no debería poner obstáculos para que una persona acuda a las autoridades a ejercer su derecho a denunciar cualquier abuso. Es cierto, hay asuntos, hermanos, que son de índole relacional leve, que pueden resolverse y deben de resolverse al interior de la iglesia, como Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 7. Dice, ¿por qué van a tribunales si hay cosas que ustedes pueden juzgarlas aquí al interior de la iglesia? Pero hermanos, eso no significa que Pablo no reconozca que hay cosas que por su naturaleza y gravedad deben ser juzgadas por los tribunales del Estado. Así que la iglesia no debe ser nunca un obstáculo para que nadie tenga acceso al sistema de justicia de la ciudad. No debemos nosotros actuar para obstaculizar la impartición de justicia en nuestro país. Y debemos reconocer, hermanos, que cosas terribles llegan a suceder al interior de las iglesias locales. Actos violatorios de la ley. Y que toda persona que no cumpla con la ley deberá atenerse a las consecuencias de dicha infracción. Desde no pagar impuestos, hasta iglesias, hermanos, que no se dan de alta ante gobernación y no cumplen con la ley en materia de asuntos religiosos. La existencia, hermanos, de esta iglesia local, nosotros existimos en un marco regulado por leyes del Estado. Hay una ley en materia de asuntos religiosos. Toda organización religiosa debe darse de alta ante gobernación, hermanos, y debe seguir un proceso. Ahora, existen muchas iglesias en esta ciudad y en este país, hermanos, que no les importa esa ley. No les importa. Dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo y ¿por qué nos hemos de sujetarnos a esas leyes de los hombres? Hay algunos pastores que olímpicamente pasan por alto las leyes del Estado respecto al reconocimiento del matrimonio civil. ¿Sí? Y andan declarando marido y mujer a personas no casadas. Y eso es algo sumamente grave porque, para empezar, están considerando una unión irregular, que pues, es una unión en concubinato, ¿sí? Y hacen a la iglesia y a todos que les den trato de marido y mujer. ¿Sí? Ahora, aunque venga Billy Graham, el Papa, o John MacArthur, o quien sea, y te declare marido y mujer, si no estás casado ante lo civil, estás en unión libre, amado hermano, hermana. Es una relación de concubinato, porque hay una ley en materia de eso. Los ministros de culto y las iglesias debemos ser respetuosos de esta ley. Concluyo. Si al día de hoy tú no has venido a Cristo, si tú no has reconocido y confesado a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, no gozas de la seguridad del perdón de tus pecados, déjame decirte que puedes estar en paz con Dios. Y eso solamente será posible hasta que pongas tu fe en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Cree en Cristo. Reconoce su obra en la cruz por ti, por tus pecados. Entrégale tu vida. Confiésalo como tu Señor y tu Salvador. Renuncia a la vida de pecado que has llevado hasta ahora. Pero si tú ya has tenido un encuentro personal con Cristo y Él ha transformado tu vida y tú gozas de una relación personal con Dios, tú eres un cristiano, una cristiana. Hay 3 esferas legales en las cuales debes de vivir con limpia conciencia. Vive en paz con la ley de Dios, porque además Dios te ha dado su Espíritu Santo que te faculta para vivir en apego a esa ley.
pero también sé respetuoso con las leyes culturales con las cuales interactúas todos los días a tu alrededor. Y también no te olvides de la ley de César. Respeta la ley del Estado. Porque si te metes en problemas, y una vez te digo, esta iglesia no es tapadera. No, bueno, oraremos por ti, te llevaremos despensa, pero nosotros nunca promoveremos que alguien que viola la ley no enfrente las consecuencias. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a poder decir como Pablo, ni contra tu ley, contra la ley del templo, ni contra la ley de César hemos hecho nada malo. Pero gracias te damos por la cruz de Cristo, por esa obra redentora en la cruz. Señor, nunca entenderemos tanto amor. Cómo descargaste todo tu juicio, toda tu severidad, toda tu santa y justa ira sobre tu inmaculado Hijo, para que nosotros, Señor, podamos tener acceso a la justificación. Nunca lo entenderemos, Padre, pero gracias. Gracias por la cruz. Gracias por la tumba vacía. Gracias por tu salvación. Señor, salva almas el día de hoy. Que tu evangelio siga extendiéndose, Señor. Y que más y más gente te reconozca como su Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pido a mis hermanos diáconos a continuación que pasen para la conmemoración de la Cena del Señor.